El abismo llama. Narrado por Abyss Explorers and Abyss Uncovered, parte 1. Prólogo. Las profundidades desaparecidas. Existen lugares en este mundo donde el hombre nunca debió adentrarse. Lugares más antiguos que la historia, más oscuros que el vacío entre las estrellas. El océano profundo, silencioso, frío, impasible, ha observado el ascenso y la caída de civilizaciones. Ha devorado barcos enteros, borrado flotas completas de la existencia y ocultado criaturas que nunca debieron ser vistas. El Mar del Norte, extendiéndose sin fin bajo los vientos implacables, siempre había susurrado sus propios secretos. Los pescadores hablaban de mareas antinaturales, de formas monstruosas vislumbradas bajo las olas, de sonidos inquietantes que no pertenecían a este mundo. La mayoría los desestimaba como simples mitos. Entonces apareció la fosa. No había estado allí antes. La anomalía en las profundidades marinas fue detectada por primera vez por un equipo de investigadores noruegos cuando sus lecturas de sonar revelaron una fosa que desafiaba la geografía conocida. Era increíblemente profunda, más de 12.000 metros, más allá de cualquier medición previa en la región. Más inquietante aún, no existía en ningún mapa. El descubrimiento fue una sensación. Científicos de todo el mundo querían investigarla, pero solo un equipo obtuvo acceso. La tripulación del Leviatán X, un sumergible de investigación de última tecnología. Su misión: descender a la fosa, cartografiar sus profundidades y descubrir sus secretos. Nunca se les volvió a ver. Capítulo 1. El equipo y la misión. La tripulación del Leviatán X fue reunida para una de las exploraciones más ambiciosas en la historia de la humanidad. Cada miembro era un experto en su campo, seleccionado cuidadosamente por sus habilidades. Dr. Armand Haider, biólogo marino, fascinado por especies desconocidas. Siempre había creído que algo antiguo aún acechaba en las profundidades. Capitán Rafik Malik, ex oficial naval, endurecido por años en el mar. No creía en mitos, solo en lo que podía ver y controlar. Sarah Ellison, historiadora y mitóloga. Había encontrado documentos centenarios que hablaban de un lugar maldito bajo las olas, y creía que esta fosa era ese lugar. Rehan Qureshi, especialista en sonar y cartografía marina. Estaba obsesionado con lo desconocido, siempre persiguiendo aquello que la ciencia aún no podía explicar. Elena Vázquez, ingeniera, responsable del funcionamiento del submarino. No tenía paciencia para supersticiones, solo para hechos y datos. Parados sobre el Horizon 1, su buque de investigación, el océano se extendía ante ellos como un vacío sin fin. El aire estaba cargado de sal y anticipación. Este lugar no debería existir, murmuró Rehan, observando la pantalla del sonar. La fosa aparecía en la pantalla como una grieta antinatural en el fondo marino. Y sin embargo, aquí está, susurró Sara. El doctor Armahán exhaló lentamente. Bajemos. Capítulo 2. El primer descenso. El Leviatán X era una maravilla de la ingeniería. Un sumergible de inmersión profunda, reforzado con titanio, capaz de soportar la aplastante presión del abismo. Mientras la escotilla se sellaba y la nave descendía al mar, el equipo se preparó. Con un siseo de aire presurizado, el Leviatán X comenzó su descenso. 2.000 metros. La luz del sol se desvaneció en la oscuridad. 4.000 metros. El mundo exterior era negro puro, roto solo por los reflectores del submarino. Criaturas extrañas y fantasmales flotaban a su alrededor. Medusas con tentáculos brillantes, peces sin ojos que nadaban como si percibieran algo invisible. 6.000 metros. El sonar comenzó a detectar algo inusual. «Esto es extraño», murmuró Rehan,
ajustando las lecturas. Es como si la fosa estuviera latiendo. El capitán Malik frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Entonces, todo sonido desapareció. No hubo pings de sonar. No hubo corrientes. Solo silencio. Un silencio profundo y escalofriante. Los dedos de Sara se aferraron a su libreta. Su voz fue apenas un susurro. Cuando el mar deja de respirar, ha sido demasiado lejos. Capítulo 3. El monolito. A 9.400 metros, las luces del sumergible iluminaron algo imposible. Una estructura, masiva, antigua, cubierta de símbolos imposibles. Las inscripciones pulsaban débilmente, como si estuvieran vivas. El doctor Armahán contuvo el aliento. «Esto no es natural». Las manos de Sara temblaron. Los textos antiguos hablaban de un templo bajo el mar, pero nadie lo encontró jamás. Esto está respirando», susurró Elena. El sonar emitió un chirrido ensordecedor, y entonces comenzaron los susurros. No por la radio, no a través de los altavoces, dentro de sus cabezas. No deberían estar aquí. El submarino tembló violentamente. Algo enorme se movía más allá de la estructura. Las luces parpadearon, revelando una silueta en la oscuridad. Capítulo 4. La cosa que observa. No tenía una forma clara. Una masa de sombras retorcidas, sus bordes parpadeando entre estados de existencia. No era ni pez ni humano, ni sólido ni líquido. Entonces, los ojos se abrieron. Cientos. Miles. Cada uno mirando directamente dentro de sus almas. Sara gritó. Armahán se agarró la cabeza. Malik respiraba entrecortadamente. Rehan susurró, con una voz hueca, vacía. No es una estructura. Todos se volvieron hacia él. Sus pupilas estaban completamente dilatadas, su expresión congelada en terror. Es una puerta. Y algo del otro lado estaba despertando. Capítulo 5. Sin escape. El capitán Malik golpeó el botón de ascenso de emergencia. El Leviatán X se sacudió hacia arriba, pero la cosa en el abismo no los soltó. Los susurros se convirtieron en gritos. Las paredes del submarino se doblaron. La realidad misma se distorsionó. Sus mentes se estiraban, jaladas en formas que no podían comprender. Entonces, la voz cambió. Uno debe quedarse. Rehan se desabrochó el cinturón. «¡Elena! ¡Deténlo!», gritó Malik, pero ya era demasiado tarde. Rehan se giró hacia ellos, sonriendo. «¡Me lo han mostrado!». Abrió la escotilla. El abismo se lo tragó. Parte 2. El abismo despierta. Narrado por Abyss Explorers and Abyss Uncovered. Capítulo 6. Hacia las fauces, Rehan se había ido. Un instante antes, los miraba, con esa sonrisa inquietante y antinatural. Al siguiente, el abismo lo había devorado por completo. La escotilla del submarino se había abierto de golpe, pero en lugar de agua, algo más los envolvió. Una presencia, un hambre. No los ahogó, pero se deslizó dentro de sus mentes como un parásito excavando en la carne. Sara gritó, retorciéndose en su asiento mientras tentáculos invisibles se aferraban a su psique. La visión del doctor. Armahán se distorsionó. Las paredes del submarino parecían contraerse y expandirse, como si respiraran. Elena apretó los dientes, aferrándose a la consola, susurrando, «Esto no es real, esto no es real». El capitán Malik forcejeó con los controles, activando el protocolo de ascenso de emergencia. «¡Nos largamos de aquí!». El Leviatán X tembló violentamente cuando sus propulsores se encendieron. Pero el abismo no los soltó. Algo los estaba arrastrando hacia abajo. Capítulo 7. Los susurros en las profundidades. El sonar crujió. Los susurros regresaron. Más fuertes esta vez. Más insistentes. El mar no olvida. El mar no perdona. El submarino volvió a sumergirse, devorado por la oscuridad aplastante. Las pantallas parpadearon, mostrando imágenes imposibles. Un barco. No,
toda una flota, pudriéndose en las profundidades, con su tripulación aún a bordo, sus rostros congelados en un grito eterno. Una ciudad, antigua y olvidada, con sus torres desmoronándose bajo el peso del océano. Algo se movía en sus calles, no humano, no pez, algo intermedio. Rehan, flotando en el vacío, sus ojos negros como el abismo, sus labios murmurando sin emitir sonido. Sara sollozó, aferrándose la cabeza. ¡Que pare! ¡Que pare! Elena golpeó la consola con los puños. ¡No puedo controlarlo! ¡El submarino! Las luces se apagaron, y entonces lo vieron. Capítulo 8. La cosa bajo el mundo. El abismo abrió su boca. ¿O era una grieta? ¿Una puerta? ¿Una herida en la realidad misma? Era como si el océano hubiera desollado su propia piel, revelando lo que yacía debajo, algo que había estado esperando. Ante ellos se extendía un paisaje, no de roca, no de coral, sino de carne, palpitante, respirando, vivo. La voz de Sara era apenas un susurro. Nunca debimos ver esto. Entonces las sombras se movieron. Elena jadeó. Hay algo ahí. Algo. Una forma se desenroscó de la oscuridad. No era una criatura. No era un monstruo. Era algo peor. Era el abismo mismo. La misma cosa informe y retorcida que habían vislumbrado antes, sin forma pero inmensa, con demasiados ojos, demasiadas bocas, susurrando con voces que no pertenecían a este mundo. Y ahora estaba despierto. Capítulo 9. El trato. Las voces inundaron sus mentes. No eran palabras, sino conceptos. No eran órdenes, sino ofertas. Uno de ustedes puede irse. El susurro serpenteó por sus pensamientos, frío e innegable. El capitán Malik apretó los dientes. ¿Qué demonios significa eso? Sara se sujetó la cabeza, su respiración entrecortada. «¿Quiere un sacrificio?» El doctor Armand los miró con los ojos abiertos por la comprensión. Por eso Rehan tragó saliva con dificultad. Él no eligió irse, fue tomado. Uno debe quedarse, uno debe unirse. Los dedos de Elena se clavaron en la consola. «¡Que se joda!», miró a Malik. «Sácanos de aquí». Pero Malik no se movió. Su rostro estaba pálido. Sus dedos temblaban sobre los controles, porque el abismo le estaba mostrando algo. Capítulo 10. Visiones del fin. El Leviatán X había desaparecido. En su lugar, vio a sí mismo. De pie en el fondo del océano, mirando hacia arriba, hacia algo imposible de comprender. Un dios de las profundidades. Una cosa que había esperado por la eternidad. Vio sus propias manos, descomponiéndose, la carne desprendiéndose como papel mojado. Vio el mundo de la superficie, la tierra, las ciudades, la gente, todo devorado por la marea. El abismo estaba despertando, y supo, en lo más profundo de su ser, que esto no era una visión, era el futuro. A menos que... Capítulo 11. La decisión. El susurro regresó. Uno debe quedarse, uno debe unirse. Malik exhaló temblorosamente. Miró a su tripulación. Sara, hiperventilando, murmurando plegarias a dioses que no podían oírla. Armand, temblando, sus nudillos blancos. Elena, con la mandíbula apretada, las manos temblorosas. Las manos de Malik flotaron sobre la consola. «Puedo detener esto», dijo. Su voz era apenas audible. «Puedo contenerlo». Los ojos de Sara se abrieron de par en par. «No». Malik se volvió hacia ella, sonriendo con tristeza. «Alguien tiene que regresar. Alguien tiene que contar la verdad». Elena le agarró el brazo. «¡Capitán!». El abismo rió. O tal vez fue el océano mismo, susurrando su triunfo. Malik extendió la mano hacia la anulación manual, y entonces presionó el botón. Capítulo 12. El sobreviviente. Hubo un estallido de movimiento. Agua, sonido, luz. El submarino se impulsó hacia arriba, disparándose hacia la superficie. Elena gritó.
Sara se aferró al asiento. El cuerpo de Armand se convulsionó. Y abajo, Malik se quedó de pie en el fondo del océano, mirando al abismo. Lo último que Sara vio antes de que la oscuridad. Los supervivientes del Leviatán X, Sara, el doctor Armand y Elena, fueron rescatados por el buque de investigación Horizon, uno en un estado cercano a la catatonia. La tripulación los encontró flotando entre los restos del naufragio, con la mirada perdida y la piel tan fría como el mar. Nadie habló de lo que habían visto. El capitán del Horizon 1, el doctor, Eric Johansen, los interrogó durante horas. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está el capitán Malik? ¿Dónde está Rehan? Pero los tres solo podían susurrar la misma frase, una y otra vez. El abismo llama. El informe oficial declaró que se trató de una falla mecánica catastrófica. Una tragedia más, otra historia olvidada del océano. Pero Sara, Armand y Elena sabían la verdad. Y algo peor aún. Habían dejado el abismo. Pero el abismo no los había dejado a ellos. Capítulo 15. El comienzo de la maldición. De vuelta en tierra firme, las cosas no volvieron a la normalidad. Las pesadillas comenzaron de inmediato. Sara despertaba en mitad de la noche de pie en el océano, aunque vivía a kilómetros de la costa. Sus pies mojados, su ropa empapada en agua salada, el reflejo del doctor. Armand ya no era suyo. Cuando miraba en el espejo, veía otra versión de sí mismo, unos ojos que no eran humanos. Elena dejó de dormir por completo. Cada vez que cerraba los ojos, estaba de nuevo en el submarino. Hundida, hundida, hundida. Y los susurros nunca cesaban. Pero no eran los únicos. Uno a uno, los miembros de la tripulación del Horizon 1 comenzaron a desaparecer. Cada uno fue hallado ahogado en su propia casa, con los pulmones llenos de agua de mar. Sara trató de buscar una explicación lógica. Parálisis del sueño, estrés postraumático, una psicosis compartida, hasta que comenzaron los mensajes, escritos con sal en las paredes, grabados en sus ventanas. Uno debe volver. Capítulo 16. Las imágenes perdidas. Una noche, incapaz de soportarlo más, Elena irrumpió en el Instituto Noruego de Investigación Oceánica, donde se almacenaban los registros de sonar de su descenso. Los datos se suponían corruptos, perdidos para siempre, pero en lo más profundo de los archivos encontró algo. Los últimos segundos de su descenso, justo antes de que Malik activara la anulación. Al principio, solo estática. Luego, una forma, un rostro, no humano, no pez, algo intermedio, y una voz, distorsionada pero inconfundible. Nos pertenecen. La pantalla se oscureció. Elena contuvo la respiración, temblando, y entonces lo oyó. Un sonido bajo, gutural, el mismo sonido de la fosa, y provenía de detrás de ella. Capítulo 17. La verdad sobre la fosa. Esa misma noche, Elena desapareció. Sara y Armand lo supieron antes de que apareciera en las noticias. Otro ahogamiento. Otra desaparición inexplicable cerca de la costa. Pero Sara encontró algo en el apartamento de Elena antes que la policía. Sus notas de investigación. Páginas llenas de garabatos, mapas y textos históricos. Y una frase repetida una y otra vez. Nunca fue una fosa. El abismo no era una formación natural. Era una herida, una cicatriz, una puerta, un portal que había permanecido sellado durante siglos, hasta que ellos lo abrieron. Capítulo 21. El despertar final. Oscuridad. Silencio. Sara abrió los ojos. Por un momento pensó que estaba muerta. Flotaba en la nada, ingrávida, su respiración superficial, su corazón latiendo lentamente. Y entonces se dio cuenta. Todavía estaba dentro de la Aurora 7. El submarino se había detenido. Armand estaba junto a ella, atado a su asiento. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante. Y por un aterrador segundo pensó que estaba muerto.
Pero entonces respiró con dificultad y murmuró: «Hemos llegado». Las manos de Sara temblaron mientras intentaba accionar los controles. El submarino ya no funcionaba. La energía estaba muerta. Los sistemas de emergencia estaban quemados, pero las luces afuera aún brillaban. Giró lentamente, mirando a través del cristal reforzado. Lo que vio no debería haber sido posible. Capítulo 22. La ciudad que no debería existir. Habían aterrizado en suelo firme. La fosa había desaparecido. No desaparecido, transformado. Frente a ellos, extendiéndose más allá de los límites de la luz del submarino, se alzaba una ciudad de diseño imposible. Los edificios, si es que podían llamarse así, se retorcían y palpitaban como si estuvieran respirando. Las paredes estaban cubiertas de glifos y símbolos que se grababan en la mente de Sara cuanto más los observaba. Y las figuras estaban observando. No eran humanas, no eran peces, no eran nada que debiera existir. Se alineaban al borde de la ciudad, inmóviles, sin rasgos, con sus ojos vacíos fijos en el submarino. Entonces, una de ellas se movió. Capítulo 23. La bienvenida. Una voz resonó dentro de sus cabezas. «Has regresado». Sara apretó los dientes. La voz no provenía de la radio. No era un sonido en absoluto. Estaba dentro de su mente. Armand se llevó las manos a la cabeza. «Están en mis pensamientos». Las figuras avanzaron, sus formas ondulando como sombras bajo el agua. Sara no tuvo elección. Se desabrochó el arnés, agarró la palanca de liberación de emergencia y abrió la escotilla. Agua fría y densa inundó la cámara. Respiró hondo y luego dio un paso hacia el abismo. Capítulo 24. Los perdidos. Sara no se ahogó. Debería haberlo hecho. Estaba a casi 8 kilómetros bajo la superficie, donde la presión debería haber pulverizado sus huesos, pero podía respirar. El agua a su alrededor no era normal. Se sentía espesa, pesada, como una sombra líquida. Y Armand estaba a su lado, jadeando de asombro. Entonces los vieron. Los perdidos. Rehan, Elena, el capitán Malik. Estaban entre los observadores, sus ojos vacíos, sus rostros huecos. Malik dio un paso adelante. «No perteneces aquí», susurró. Sara sintió algo frío y húmedo deslizarse sobre su piel. Giró, y el abismo abrió sus ojos. Capítulo 25. La verdad. Bajo el mar. Una forma se alzó desde la ciudad. No era una criatura. Era el abismo mismo. Una masa de oscuridad retorcida y cambiante. Una entidad más antigua que el tiempo, más antigua que las estrellas. Y entonces, por primera vez, Sara comprendió. El abismo no era un lugar, era una prisión. Algo había sido sellado allí mucho antes de que la humanidad caminara sobre la tierra. Y ellos, los necios que habían venido en busca de respuestas, habían abierto la puerta. El abismo habló de nuevo. Uno debe quedarse. La sangre de Sara se heló. Armand negó con la cabeza. «Number vinimos para detener esto». Pero el abismo no negociaba. Tomaba, y Armand comenzó a hundirse. Capítulo 26. La última elección. Sara agarró el brazo de Armand, intentando jalarlo de vuelta. Pero el abismo era más fuerte. Los observadores los rodearon, sus bocas abriéndose en gritos silenciosos, sus cuerpos retorciéndose. Y Malik, o lo que quedaba de él, puso una mano en el hombro de Sara. «Tienes que irte». «No», susurró. «No puedo. Este es nuestro castigo». Los ojos de Malik ardían con algo parecido al pesar. «Lo liberamos. Ahora alguien debe quedarse para sellarlo de nuevo». Sara negó con la cabeza, las lágrimas ardiendo en sus ojos. Entonces, Armand la soltó, le dirigió una última mirada, y luego se hundió en el abismo. La oscuridad lo devoró por completo, y la ciudad comenzó a colapsar.
Capítulo 27. La huida. Los observadores gritaron. El abismo rugió. Sara se giró, pateando con fuerza hacia arriba, desesperada por escapar. La ciudad se derrumbaba, las estructuras imposibles cayendo en la oscuridad. Entonces, una mano la agarró. Giró. Era Elena. Su rostro estaba vacío, pero su agarre era firme, y susurró: «Vete». Lo siguiente que supo, estaba siendo arrastrada hacia arriba, arrancada de la ciudad, del abismo, de todo. Y entonces emergió a la superficie. El cielo era gris. El océano estaba en calma. Estaba sola. Epílogo. La última superviviente. Sara fue encontrada a la deriva en el Mar del Norte, a kilómetros de donde el Aurora 7 había desaparecido. Fue la única sobreviviente. El informe oficial lo llamó un accidente en aguas profundas. Otro trágico misterio del océano. Pero el abismo seguía allí, observando, esperando, porque la puerta no se había cerrado por completo. Y algo aguardaba al otro lado. Última transmisión una semana después del rescate de Sara. Se captó una señal de socorro proveniente del fondo de la fosa. Era la voz de Armand. El mensaje era simple: no ha terminado. Entonces, silencio. Fin. El abismo llama. Narrado por Abyss Explorers and Abyss. Uncovered. Parte 1. Prólogo. Las profundidades desaparecidas. Existen lugares en este mundo donde el hombre nunca debió adentrarse. Lugares más antiguos que la historia, más oscuros que el vacío entre las estrellas. El océano profundo, silencioso, frío, impasible, ha observado el ascenso y la caída de civilizaciones. Ha devorado barcos enteros, borrado flotas completas de la existencia y ocultado criaturas que nunca debieron ser vistas. El Mar del Norte, extendiéndose sin fin bajo los vientos implacables, siempre había susurrado sus propios secretos. Los pescadores hablaban de mareas antinaturales, de formas monstruosas vislumbradas bajo las olas, de sonidos inquietantes que no pertenecían a este mundo. La mayoría los desestimaba como simples mitos. Entonces apareció la fosa. No había estado allí antes. La anomalía en las profundidades marinas fue detectada por primera vez por un equipo de investigadores noruegos cuando sus lecturas de sonar revelaron una fosa que desafiaba la geografía conocida. Era increíblemente profunda, más de 12.000 metros, más allá de cualquier medición previa en la región. Más inquietante aún, no existía en ningún mapa. El descubrimiento fue una sensación. Científicos de todo el mundo querían investigarla, pero solo un equipo obtuvo acceso: la tripulación del Leviatán X, un sumergible de investigación de última tecnología. Su misión: descender a la fosa, cartografiar sus profundidades y descubrir sus secretos. Nunca se les volvió a ver. Capítulo 1. El equipo y la misión. La tripulación del Leviatán X fue reunida para una de las exploraciones más ambiciosas en la historia de la humanidad. Cada miembro era un experto en su campo, seleccionado cuidadosamente por sus habilidades. Dr. Armand Haider, biólogo marino, fascinado por especies desconocidas. Siempre había creído que algo antiguo aún acechaba en las profundidades. Capitán Rafik Malik, ex oficial naval, endurecido por años en el mar. No creía en mitos, solo en lo que podía ver y controlar. Sarah Ellison, historiadora y mitóloga. Había encontrado documentos centenarios que hablaban de un lugar maldito bajo las olas, y creía que esta fosa era ese lugar. Rehan Qureshi, especialista en sonar y cartografía marina.
Estaba obsesionado con lo desconocido, siempre persiguiendo aquello que la ciencia aún no podía explicar. Elena Vázquez, ingeniera, responsable del funcionamiento del submarino. No tenía paciencia para supersticiones, solo para hechos y datos. Parados sobre el Horizon 1, su buque de investigación, el océano se extendía ante ellos como un vacío sin fin. El aire estaba cargado de sal y anticipación. Este lugar no debería existir, murmuró Rehan, observando la pantalla del sonar. La fosa aparecía en la pantalla como una grieta antinatural en el fondo marino. Y sin embargo, aquí está, susurró Sara. El doctor Armahán exhaló lentamente. Bajemos. Capítulo 2. El primer descenso. El Leviatán X era una maravilla de la ingeniería. Un sumergible de inmersión profunda, reforzado con titanio, capaz de soportar la aplastante presión del abismo. Mientras la escotilla se sellaba y la nave descendía al mar, el equipo se preparó. Con un siseo de aire presurizado, el Leviatán X comenzó su descenso. 2000 metros. La luz del sol se desvaneció en la oscuridad. 4000 metros. El mundo exterior era negro puro, roto solo por los reflectores del submarino. Criaturas extrañas y fantasmales flotaban a su alrededor. Medusas con tentáculos brillantes, peces sin ojos que nadaban como si percibieran algo invisible. 6000 metros. El sonar comenzó a detectar algo inusual. «Esto es extraño», murmuró Rehan, ajustando las lecturas. «Es como si la fosa estuviera latiendo». El capitán Malik frunció el ceño. «Eso no tiene sentido». Entonces, todo sonido desapareció. No hubo pings de sonar. No hubo corrientes. Solo silencio. Un silencio profundo y escalofriante. Los dedos de Sara se aferraron a su libreta. Su voz fue apenas un susurro. Cuando el mar deja de respirar, ha sido demasiado lejos. Capítulo 3. El monolito. A 9400 metros, las luces del sumergible iluminaron algo imposible. Una estructura, masiva, antigua, cubierta de símbolos imposibles. Las inscripciones pulsaban débilmente, como si estuvieran vivas. El doctor Armahán contuvo el aliento. «Esto no es natural». Las manos de Sara temblaron. Los textos antiguos hablaban de un templo bajo el mar, pero nadie lo encontró jamás. Esto está respirando», susurró Elena. El sonar emitió un chirrido ensordecedor, y entonces comenzaron los susurros. No por la radio, no a través de los altavoces, dentro de sus cabezas. No deberían estar aquí. El submarino tembló violentamente. Algo enorme se movía más allá de la estructura. Las luces parpadearon, revelando una silueta en la oscuridad. Capítulo 4. La cosa que observa. No tenía una forma clara. Una masa de sombras retorcidas, sus bordes parpadeando entre estados de existencia. No era ni pez ni humano, ni sólido ni líquido. Entonces, los ojos se abrieron. Cientos. Miles. Cada uno mirando directamente dentro de sus almas. Sara gritó. Armahán se agarró la cabeza. Malik respiraba entrecortadamente. Rehan susurró, con una voz hueca, vacía. «No es una estructura». Todos se volvieron hacia él. Sus pupilas estaban completamente dilatadas, su expresión congelada en terror. «Es una puerta». Y algo del otro lado estaba despertando. Capítulo 5. Sin escape. El capitán Malik golpeó el botón de ascenso de emergencia. El Leviatán X se sacudió hacia arriba, pero la cosa en el abismo no los soltó. Los susurros se convirtieron en gritos. Las paredes del submarino se doblaron. La realidad misma se distorsionó. Sus mentes se estiraban, jaladas en formas que no podían comprender. Entonces, la voz cambió. Uno debe quedarse. Rehan se desabrochó el cinturón. «¡Elena! ¡Deténlo!», gritó Malik, pero ya era demasiado tarde. Rehan se giró hacia ellos, sonriendo. «¡Me lo han mostrado!». Abrió la escotilla. El abismo se lo tragó.
Parte 2. El abismo despierta. Narrado por Abyss Explorers and Abyss Uncovered. Capítulo 6. Hacia las fauces, Rehan se había ido. Un instante antes, los miraba, con esa sonrisa inquietante y antinatural. Al siguiente, el abismo lo había devorado por completo. La escotilla del submarino se había abierto de golpe, pero en lugar de agua, algo más los envolvió. Una presencia, un hambre. No los ahogó, pero se deslizó dentro de sus mentes como un parásito excavando en la carne. Sarah gritó, retorciéndose en su asiento mientras tentáculos invisibles se aferraban a su psique. La visión del doctor. Armand se distorsionó. Las paredes del submarino parecían contraerse y expandirse, como si respiraran. Elena apretó los dientes, aferrándose a la consola, susurrando: «Esto no es real. Esto no es real». El capitán Malik forcejeó con los controles, activando el protocolo de ascenso de emergencia. «¡Nos largamos de aquí!». El Leviatán X tembló violentamente cuando sus propulsores se encendieron. Pero el abismo no los soltó. Algo los estaba arrastrando hacia abajo. Capítulo 7. Los susurros en las profundidades. El sonar crujió. Los susurros regresaron. Más fuertes esta vez. Más insistentes. El mar no olvida. El mar no perdona. El submarino volvió a sumergirse, devorado por la oscuridad aplastante. Las pantallas parpadearon, mostrando imágenes imposibles. Un barco, no, toda una flota, pudriéndose en las profundidades, con su tripulación aún a bordo, sus rostros congelados en un grito eterno. Una ciudad, antigua y olvidada, con sus torres desmoronándose bajo el peso del océano. Algo se movía en sus calles, no humano, no pez, algo intermedio. Rehan, flotando en el vacío, sus ojos negros como el abismo, sus labios murmurando sin emitir sonido. Sarah sollozó, aferrándose la cabeza. ¡Que pare! ¡Que pare! Elena golpeó la consola con los puños. «No puedo controlarlo. ¡El submarino!». Las luces se apagaron, y entonces lo vieron. Capítulo 8. La cosa bajo el mundo. El abismo abrió su boca. ¿O era una grieta? ¿Una puerta? ¿Una herida en la realidad misma? Era como si el océano hubiera desollado su propia piel, revelando lo que yacía debajo, algo que había estado esperando. Ante ellos se extendía un paisaje, no de roca, no de coral, sino de carne, palpitante, respirando, vivo. La voz de Sarah era apenas un susurro. «Nunca debimos ver esto». Entonces las sombras se movieron. Elena jadeó. «Hay algo ahí. Algo». Una forma se desenroscó de la oscuridad. No era una criatura. No era un monstruo. Era algo peor. Era el abismo mismo. La misma cosa informe y retorcida que habían vislumbrado antes, sin forma pero inmensa, con demasiados ojos, demasiadas bocas, susurrando con voces que no pertenecían a este mundo. Y ahora estaba despierto. Capítulo 9. El trato. Las voces inundaron sus mentes. No eran palabras, sino conceptos. No eran órdenes, sino ofertas. «Uno de ustedes puede irse». El susurro serpenteó por sus pensamientos, frío e innegable. El capitán Malik apretó los dientes. ¿Qué demonios significa eso? Sarah se sujetó la cabeza, su respiración entrecortada. «¿Quiere un sacrificio?» El doctor Armand los miró con los ojos abiertos por la comprensión. «Por eso Rehan…» tragó saliva con dificultad. Él no eligió irse, fue tomado. Uno debe quedarse. Uno debe unirse. Los dedos de Elena se clavaron en la consola. «¡Que se joda!», miró a Malik. «Sácanos de aquí». Pero Malik no se movió. Su rostro estaba pálido. Sus dedos temblaban sobre los controles, porque el abismo le estaba mostrando algo. Capítulo 10. Visiones del fin. El Leviatán X había desaparecido. En su lugar, vio a sí mismo, de pie en el fondo del océano, mirando hacia arriba, hacia algo imposible de comprender.
un dios de las profundidades, una cosa que había esperado por la eternidad. Vio sus propias manos, descomponiéndose, la carne desprendiéndose como papel mojado. Vio el mundo de la superficie, la tierra, las ciudades, la gente, todo devorado por la marea. El abismo estaba despertando, y supo, en lo más profundo de su ser, que esto no era una visión, era el futuro. A menos que... Capítulo 11. La decisión. El susurro regresó. Uno debe quedarse. Uno debe unirse. Malik exhaló temblorosamente. Miró a su tripulación. Sara, hiperventilando, murmurando plegarias a dioses que no podían oírla. Armán, temblando, sus nudillos blancos. Elena, con la mandíbula apretada, las manos temblorosas. Las manos de Malik flotaron sobre la consola. «Puedo detener esto», dijo. Su voz era apenas audible. «Puedo contenerlo». Los ojos de Sara se abrieron de par en par. «No». Malik se volvió hacia ella, sonriendo con tristeza. «Alguien tiene que regresar. Alguien tiene que contar la verdad». Elena le agarró el brazo. «¡Capitán!». El abismo rió. O tal vez fue el océano mismo, susurrando su triunfo. Malik extendió la mano hacia la anulación manual, y entonces presionó el botón. Capítulo 12. El sobreviviente. Hubo un estallido de movimiento. Agua, sonido, luz. El submarino se impulsó hacia arriba, disparándose hacia la superficie. Elena gritó. Sara se aferró al asiento. El cuerpo de Armán se convulsionó. Y abajo, Malik se quedó de pie en el fondo del océano, mirando al abismo. Lo último que Sara vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue su rostro, sereno, aceptando su destino. Entonces el abismo se cerró, y el Leviatán X emergió a la superficie. Capítulo 13. El mundo de la superficie. El barco de investigación los encontró flotando entre los restos. Solo 3 sobrevivientes. Los registros estaban corruptos. Los datos del sonar, desaparecidos. El Leviatán X nunca fue recuperado. El informe oficial, un fallo catastrófico. Un trágico accidente. Pero Sara, Armán y Elena conocían la verdad. Y muy por debajo de las olas, el abismo observaba. Estaba esperando. Volvería a llamar. Capítulo 14. El regreso a tierra. Los supervivientes del Leviatán X, Sara, el doctor Armán y Elena, fueron rescatados por el buque de investigación Horizon, uno en un estado cercano a la catatonia. La tripulación los encontró flotando entre los restos del naufragio, con la mirada perdida y la piel tan fría como el mar. Nadie habló de lo que habían visto. El capitán del Horizon 1, el doctor, Eric Johansen, los interrogó durante horas. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está el capitán Malik? ¿Dónde está Rehan? Pero los 3 solo podían susurrar la misma frase, una y otra vez. El abismo llama. El informe oficial declaró que se trató de una falla mecánica catastrófica. Una tragedia más, otra historia olvidada del océano. Pero Sara, Armán y Elena sabían la verdad. Y algo peor aún. Habían dejado el abismo. Pero el abismo no los había dejado a ellos. Capítulo 15. El comienzo de la maldición. De vuelta en tierra firme, las cosas no volvieron a la normalidad. Las pesadillas comenzaron de inmediato. Sara despertaba en mitad de la noche de pie en el océano, aunque vivía a kilómetros de la costa. Sus pies mojados, su ropa empapada en agua salada, el reflejo del doctor. Armán ya no era suyo. Cuando miraba en el espejo, veía otra versión de sí mismo, unos ojos que no eran humanos. Elena dejó de dormir por completo. Cada vez que cerraba los ojos, estaba de nuevo en el submarino. Hundida, hundida, hundida. Y los susurros nunca cesaban. Pero no eran los únicos. Uno a uno, los miembros de la tripulación del Horizon 1 comenzaron a desaparecer. Cada uno fue hallado ahogado en su propia casa,
con los pulmones llenos de agua de mar. Sara trató de buscar una explicación lógica. Parálisis del sueño, estrés postraumático, una psicosis compartida, hasta que comenzaron los mensajes, escritos con sal en las paredes, grabados en sus ventanas. Uno debe volver. Capítulo 16. Las imágenes perdidas. Una noche, incapaz de soportarlo más, Elena irrumpió en el Instituto Noruego de Investigación Oceánica, donde se almacenaban los registros de sonar de su descenso. Los datos se suponían corruptos, perdidos para siempre, pero en lo más profundo de los archivos encontró algo. Los últimos segundos de su descenso, justo antes de que Malik activara la anulación. Al principio, solo estática. Luego, una forma, un rostro, no humano, no pez, algo intermedio, y una voz, distorsionada pero inconfundible. Nos pertenecen. La pantalla se oscureció. Elena contuvo la respiración, temblando, y entonces lo oyó. Un sonido bajo, gutural, el mismo sonido de la fosa, y provenía de detrás de ella. Capítulo 17. La verdad sobre la fosa. Esa misma noche, Elena desapareció. Sara y Armand lo supieron antes de que apareciera en las noticias. Otro ahogamiento. Otra desaparición inexplicable cerca de la costa. Pero Sara encontró algo en el apartamento de Elena antes que la policía. Sus notas de investigación, páginas llenas de garabatos, mapas y textos históricos, y una frase repetida una y otra vez. Nunca fue una fosa. El abismo no era una formación natural. Era una herida, una cicatriz, una puerta, un portal que había permanecido sellado durante siglos, hasta que ellos lo abrieron. Capítulo 21. El despertar final. Oscuridad. Silencio. Sara abrió los ojos. Por un momento pensó que estaba muerta. Flotaba en la nada, ingrávida, su respiración superficial, su corazón latiendo lentamente. Y entonces se dio cuenta. Todavía estaba dentro de la Aurora 7. El submarino se había detenido. Armand estaba junto a ella, atado a su asiento. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, y por un aterrador segundo pensó que estaba muerto. Pero entonces respiró con dificultad y murmuró: «Hemos llegado». Las manos de Sara temblaron mientras intentaba accionar los controles. El submarino ya no funcionaba. La energía estaba muerta. Los sistemas de emergencia estaban quemados, pero las luces afuera aún brillaban. Giró lentamente, mirando a través del cristal reforzado. Lo que vio no debería haber sido posible. Capítulo 22. La ciudad que no debería existir. Habían aterrizado en suelo firme. La fosa había desaparecido. No desaparecido, transformado. Frente a ellos, extendiéndose más allá de los límites de la luz del submarino, se alzaba una ciudad de diseño imposible. Los edificios, si es que podían llamarse así, se retorcían y palpitaban como si estuvieran respirando. Las paredes estaban cubiertas de glifos y símbolos que se grababan en la mente de Sara cuanto más los observaba. Y las figuras estaban observando. No eran humanas, no eran peces, no eran nada que debiera existir. Se alineaban al borde de la ciudad, inmóviles, sin rasgos, con sus ojos vacíos fijos en el submarino. Entonces, una de ellas se movió. Capítulo 23. La bienvenida. Una voz resonó dentro de sus cabezas. «Has regresado». Sara apretó los dientes. La voz no provenía de la radio. No era un sonido en absoluto. Estaba dentro de su mente. Armand se llevó las manos a la cabeza. «Están en mis pensamientos». Las figuras avanzaron, sus formas ondulando como sombras bajo el agua. Sara no tuvo elección. Se desabrochó el arnés, agarró la palanca de liberación de emergencia y abrió la escotilla. Agua fría y densa inundó la cámara. Respiró hondo y luego dio un paso hacia el abismo. Capítulo 24. Los perdidos.
Sara no se ahogó. Debería haberlo hecho. Estaba a casi 8 kilómetros bajo la superficie, donde la presión debería haber pulverizado sus huesos, pero podía respirar. El agua a su alrededor no era normal. Se sentía espesa, pesada, como una sombra líquida. Y Arman estaba a su lado, jadeando de asombro. Entonces los vieron, los perdidos. Rehan, Elena, el capitán Malik. Estaban entre los observadores, sus ojos vacíos, sus rostros huecos. Malik dio un paso adelante. «No perteneces aquí», susurró. Sara sintió algo frío y húmedo deslizarse sobre su piel. Giró, y el abismo abrió sus ojos. Capítulo 25. La verdad. Bajo el mar. Una forma se alzó desde la ciudad. No era una criatura. Era el abismo mismo. Una masa de oscuridad retorcida y cambiante. Una entidad más antigua que el tiempo, más antigua que las estrellas. Y entonces, por primera vez, Sara comprendió. El abismo no era un lugar, era una prisión. Algo había sido sellado allí mucho antes de que la humanidad caminara sobre la tierra. Y ellos, los necios que habían venido en busca de respuestas, habían abierto la puerta. El abismo habló de nuevo. Uno debe quedarse. La sangre de Sara se heló. Armán negó con la cabeza. Number vinimos para detener esto. Pero el abismo no negociaba. Tomaba. Y Armán comenzó a hundirse. Capítulo 26. La última elección. Sara agarró el brazo de Armán, intentando jalarlo de vuelta. Pero el abismo era más fuerte. Los observadores los rodearon, sus bocas abriéndose en gritos silenciosos, sus cuerpos retorciéndose. Y Malik, o lo que quedaba de él, puso una mano en el hombro de Sara. «Tienes que irte». «No», susurró. «No puedo. Este es nuestro castigo». Los ojos de Malik ardían con algo parecido al pesar. «Lo liberamos. Ahora alguien debe quedarse para sellarlo de nuevo». Sara negó con la cabeza, las lágrimas ardiendo en sus ojos. Entonces, Armán la soltó, le dirigió una última mirada, y luego se hundió en el abismo. La oscuridad lo devoró por completo, y la ciudad comenzó a colapsar. Capítulo 27. La huida. Los observadores gritaron. El abismo rugió. Sara se giró, pateando con fuerza hacia arriba, desesperada por escapar. La ciudad se derrumbaba, las estructuras imposibles cayendo en la oscuridad. Entonces, una mano la agarró, giró. Era Elena. Su rostro estaba vacío, pero su agarre era firme, y susurró: «Vete». Lo siguiente que supo, estaba siendo arrastrada hacia arriba, arrancada de la ciudad, del abismo, de todo. Y entonces